Todas las personas que viven en Colombia y quieren invertir en un país con una moneda fuerte como Inglaterra, por ejemplo, tienen siempre una pregunta: ¿cómo sacar la plata de Colombia? De una manera que sea segura, de una manera que sea legal, que proteja tus intereses y que no tengas problemas tributarios en Colombia y en el país a donde vas a invertir. Así que por eso hoy tengo a Andrés Cortés, un abogado colombiano especialista en impuestos y con un MBA, quien es socio de servicios legales y tributarios de Mazars, que es una firma de consultoría y auditoría en impuestos de pronto de las más prestigiosas del mundo. Mazars es una empresa que tiene presencia en 90 países y tiene más de 40.000 empleados en todo el planeta. Bienes Raíces UK es el único programa en español que está enfocado exclusivamente en el mercado inmobiliario en Inglaterra. Aquí compartimos los secretos y las estrategias más rentables del mercado de propiedades inglés desde la perspectiva de un inversionista extranjero. Mi nombre es Leo Suárez. Andrés, bienvenido a Bienes Raíces UK. Gracias, Leo. Muchas gracias por esa presentación y gracias por la invitación. No, es un placer tener una persona con tu trayectoria, porque tú has hecho estructuraciones de inversión en diferentes países desde Colombia y sobre todo en el área de bienes raíces. Por eso tu experiencia me parece muy importante, porque estoy seguro que muchos miembros de nuestra audiencia van a encontrar muy valioso lo que tú nos vas a comentar. Pero Andrés, ¿por qué no nos cuentas un poco de quién eres y qué haces tú? Pues mira, soy abogado colombiano. Más o menos hace 17 años empecé a trabajar en temas de impuestos y tributación tanto local como internacional. Tengo una especialización en impuestos y tengo un MBA acá en Colombia. Y a lo que nos dedicamos básicamente es a la estructuración patrimonial, a la estructuración de operaciones y a la estructuración de inversiones, tanto de Colombia en el exterior como del exterior en Colombia, a efectos de buscar los mejores beneficios, tanto legales como tributarios, y prever todos los riesgos que se tengan en cada una de las inversiones y de esa manera mitigarlos de la mejor manera. Gracias. Y para que ustedes entiendan por qué estamos hablando con Mazars, Andrés y su equipo nos está ayudando en la asesoración para unos inversionistas colombianos que quieren invertir en un proyecto inmobiliario aquí en Inglaterra. Nosotros, como ustedes saben, somos expertos en conseguir el proyecto, en hacer la renovación y luego la administración del inmueble, pero el aspecto de la estructuración y de los aspectos tributarios, que en efecto es una inversión extranjera de Colombia en el Reino Unido, son algo muy técnico y por eso nos rodeamos de los mejores profesionales y Mazars quien nos colabora en ese aspecto. Porque hay diferentes maneras de enviar el dinero. Ustedes obviamente podrían pensar en hacer una inversión en una compañía aquí en Inglaterra, o de pronto que ustedes le presten los dineros a una compañía en Inglaterra. Pero me gustaría que Andrés nos contara más en detalle de qué deben ustedes tener en cuenta y sobre todo entender cuál es la responsabilidad y los riesgos como inversionistas. Si algo pasa, por ejemplo, en la construcción o en la renovación, por ejemplo, algún problema que les pueda tener implicaciones civiles o contractuales. Andrés, ¿cuál es tu opinión de lo que se exponen los inversionistas que quieren invertir en el Reino Unido estando en Colombia? Pues verás, efectivamente uno de los aspectos que nosotros buscamos cubrir y entender es el riesgo que se corre, no solo tributario, porque inicialmente uno empieza a pensar en las inversiones desde el aspecto financiero. ¿Cuánto es, cuánto me toca pagar y cuánto me va a dar? Pero hay unos aspectos asociados a la inversión que son los que en mayor medida dan lugar a la estructuración correspondiente dentro de cada jurisdicción. Por supuesto, aquí estamos hablando de obras civiles. Y dentro de las obras civiles, a pesar que se tengan todos los protocolos de seguridad industrial, de seguridad en el trabajo, no estamos exentos de que ocurran accidentes. Accidentes tanto para los obreros como para los vecinos de la obra en particular. Y en ese sentido, lo que debemos buscar es que cuando yo hago una inversión en el exterior en materia inmobiliaria que implica obras civiles, pues proteger el patrimonio del inversionista. Porque puede pasar de muchas maneras que de alguna manera se pueda establecer un accidente por parte de uno de los obreros, uno de los muros de la obra se puede caer en la casa al lado o puede causar un accidente o inclusive simplemente se dejó algo mal ubicado por accidente y ni siquiera pasó algo, nos impusieron una sanción. La pregunta es, ¿quién sale a responder por eso? Y a pesar de que con quien trabajemos, como es la empresa con la que estamos hablando, que es Leo, sea una empresa responsable y todo, pues al final del día
la mejor experiencia nos indica que es bueno proteger la inversión y separarla de alguna manera del resto del patrimonio del contribuyente para generar esa protección tanto en responsabilidad como desde manera tributaria. Entonces, lo que nosotros vemos es que si alguien llega a hacer un reclamo, bien sea desde el tipo sancionatorio, bien sea desde el tipo de algún perjuicio que se haya causado, lo que nosotros siempre buscamos es estructurar esta operación a través de un vehículo que separe esas responsabilidades, que van desde lo legal, que es lo que menciono, como desde lo tributario, para tener claro cuál es la mejor manera de hacerlo. Para esto, en algunos casos hemos sugerido vehículos fiduciarios, en otros casos hemos sugerido vehículos corporativos como sociedades y en otros tal vez el régimen legal de cada jurisdicción implique simplemente celebrar un contrato con una exclusión de responsabilidad muy simple. Digamos, eso va de la mano con la legislación de cada país. Para ilustrarte, si estás interesado en Colombia, en invertir en el Reino Unido, y de pronto tienes obviamente un dinero que quisieras sacar del país por diferentes razones, porque quieres buscar una jurisdicción con más seguridad jurídica, obviamente con menos volatilidad, como desafortunadamente está pasando en Latinoamérica, y de pronto quieres reunirte con un par de amigos para hacer un proyecto, por ejemplo, como uno de los que nosotros hacemos aquí en Liverpool. Por cierto, si quieres ver una miniserie que tenemos en video, está en la página web de nuestro podcast en www.bienes.co.uk/miniserie. ¿Y por qué lo hacemos? Porque la gente a veces piensa que venir a invertir en Inglaterra solo está al alcance de los multimillonarios. Pero nosotros, obviamente, si hacemos un proyecto en el sur de Inglaterra, en Londres, proyecto pequeñito puede ser de los de 3.000 o 4.000 millones de pesos colombianos, estoy hablando de cerca de 1.000.000 de libras esterlinas o algo menos. Pero cuando vamos al norte del país, Inglaterra, los proyectos se vuelven mucho más pequeños y es precisamente lo que estamos viendo, donde un grupo de amigos en Colombia con 1.000 millones de pesos podría pensar en adquirir uno de estos proyectos. Yo quisiera que tú, Andrés, me ilustraras o que ilustraras a nuestra audiencia qué opciones tienen estos tres amigos que quieren invertir, que están en Bogotá, digamos, tienen el dinero en sus cuentas y quieren hacerse una propiedad en el Reino Unido y nosotros les ayudemos. Pues mira, el tema puede ser muy sencillo como puede ser muy complejo. ¿En qué sentido? En que nuestra legislación colombiana le pide a los residentes colombianos que las inversiones que se vayan a realizar en el exterior deben provenir de un giro efectivo desde Colombia al exterior o desde una cuenta ubicada en el exterior que esté debidamente registrada acá en Colombia y que se tenga rastro a través de una cuenta de compensación. Básicamente, ¿esto a qué viene? La volatilidad, el mercado monetario en Colombia, dados los temas que circulan por temas de control cambiario, pues hace que tengamos una regulación muy rígida. Y esta regulación rígida dice, señor colombiano, tranquilo, usted puede invertir lo que quiera, cuando quiera, a la hora que quiera, pero con una obligación. Si va a invertir, por favor tome su dinero y envíelo a través del mercado cambiario, es decir, a través de los bancos. Esa es la manera como lo tiene que hacer. El momento de estructurarse puede ser antes de girar el dinero, haciéndolo a través de un vehículo, como lo mencionábamos, fiduciario, corporativo o de algún tipo de contrato, si es que lo vamos a hacer en asociación con estos tres amigos. Y una vez el dinero sale de Colombia, pues quedará registrada y bajo control de cambios internacionales esa operación en Colombia. Es meramente informativo. Es para saber desde el punto de vista tributario cuál es el activo que tiene la persona en el exterior, dónde invirtió, porque de alguna manera lo que percibe el Estado colombiano es que esa inversión va a redituar de alguna manera y que cuando vengan divisas del exterior debe hacer un match entre lo que estoy recibiendo y por qué lo estoy recibiendo. Al Estado colombiano no le gusta o no le parece conveniente decir, oye, estoy recibiendo unos réditos del exterior cuando no existe una inversión registrada. Entonces, eso es parte de lo que hacemos. No es nada diferente a un tema informativo, pero que se debe cumplir. Porque de lo contrario, si yo no realizo en debida forma el registro de esta inversión, cuando mis rendimientos vengan del exterior hacia Colombia, voy a tener un inconveniente para monetizarlos en Colombia, porque el Banco Comercial me va a decir, ¿eso qué es? ¿De dónde viene y por qué? ¿Cuál inversión? Usted no tiene inversión registrada, lo siento mucho, no le puedo dejar monetizar esas divisas. Lo mismo ocurre cuando la inversión regresa.
Yo no puedo decir está regresando una inversión cuando nunca quedó registrada que la inversión había salido en primera instancia. Esos son los aspectos más importantes desde el punto de vista de forma. Uno de los aspectos también relevantes que se deben tener en cuenta es tener claro que si me estoy asociando con 3 amigos, prever unas reglas claras de juego. ¿Me puedo salir? Si queremos ampliar la inversión, ¿cómo la debo ampliar? ¿Cuál es el vehículo que deberíamos utilizar para prever la salida de esa persona? Tal vez un tema fiduciario que en Colombia sea suficiente, como simplemente la confianza de las partes. Eso depende de los lazos de amistad fuertes o no fuertes que se tengan. No hay ningún problema de hacerlo de una manera muy sencilla, muy plana, como también hay manera de hacerlo. Pensemos que mi amigo con el que yo me asocié es un amigo del alma desde el colegio, lo quiero mucho, qué buen personaje, pero se casó y se divorció. Entonces ahora terminé yo asociado con la esposa de mi amigo y eso hay que preverlo, eso hay que tenerlo muy claro. Pero son temas circunstanciales que ocurren en cualquier operación, no necesariamente en esta ligada al tema inmobiliario, pero sí es bueno preverlo desde el principio. Esa es nuestra recomendación sobre este tipo de alternativas. Y es muy interesante ver esa flexibilidad. Obviamente, la ruta a seguir o la estrategia que siga cada inversionista depende de las condiciones particulares, porque veo que hay muchas estructuras o medios por los cuales se pueda efectivamente realizar la inversión aquí en Inglaterra. ¿Tú cuál consideras que es la mejor estructura a seguir? Pues, como tú lo mencionabas, depende. Si lo estoy haciendo yo solo y no tengo problema con tener la inversión en el exterior, pues maravilloso, lo hago directamente. Lo que sí recomendamos es que al menos en UK tengamos una estructura corporativa a efectos de poner ese muro, ese Chinese wall que nosotros llamamos, para proteger cualquier riesgo de entrada con la obra de infraestructura que se va a realizar. Eso es como lo que nosotros sugerimos, pero desde Colombia, para sacar la plata de Colombia, depende en cada caso. Creemos en muchos de los casos que también hay que analizar qué quiero hacer con la inversión una vez la misma se materialice. Es decir, yo estoy aquí realizando una inversión de adquisición de un inmueble, de adecuación del mismo y de arrendamiento, pero algunos ya tienen muy claro que estas inversiones tienen una vocación para ellos, para su tema personal de 3 años. 4 años, 5 años. Entonces la idea, o de pronto algunos la quieren para toda la vida y quieren seguir incrementando su inversión y agrandando la posibilidad de acceder a nuevos inmuebles, que es parte de lo que ustedes dentro del conocimiento del negocio les pueden ofrecer a los clientes. Eso depende en cada caso. Yo me inclino siempre por tener una compañía en Colombia, o sobre todo cuando tengo socios. Si tengo socios, pues es importante tener una compañía en Colombia para realizar la inversión, porque es un mecanismo fácil de salida. Pensemos que el inversionista en este caso no son las 3 personas naturales para el caso de los 3 amigos, sino que también lo sería en este caso la compañía. Y en ese sentido, un inversionista podría vender las acciones de la compañía fácilmente, pero la compañía no cambia su inversión y se mantiene la unificación en la estructura. Le da liquidez a su inversión. Es muy cierto. Y es fácil de efectivamente encontrar cuál es el valor de la acción, porque está íntimamente ligado a un activo aquí en el Reino Unido que fácilmente se puede valorizar. Y me gusta esa parte de la estructura, porque obviamente muchos inversionistas quieren simplemente comprar un activo, renovarlo, tener una ganancia de capital y luego devolver el activo a Colombia. Pero muchos, así como tú mencionaste, Andrés, van a querer, mandamos el dinero al Reino Unido, compramos el activo, le adicionamos valor, lo hipotecamos, y cuando el dinero de esa hipoteca entre a la compañía que ellos incorporaron aquí en el Reino Unido, ir a comprar un segundo activo. Obviamente no siempre se recicla el 100% del dinero. En nuestros casos a veces es el 85, el 95%. Eso quiere decir que se requeriría una nueva inyección de capital, mucho más pequeña que la primera, desde Colombia, para ir a comprar ese segundo activo. Y así sucesivamente, y va creando un efecto de bola de nieve. Con esta figura que tú describes, se puede hacer muy fácil, porque simplemente se haría una colocación de acciones en la compañía colombiana o un aporte de capital y se puede llevar a cabo sin ningún problema. O sea, la estructura, ¿qué quiero decir con esto? Eso quiere decir que la estructura que hicieron la primera vez ¿les sirve para toda la vida, Andrés? ¿O hay que volver a hacer el proceso cada vez que se reúnen nuevamente los amigos y hacen vaca, como decimos en Colombia, para la siguiente propiedad? No, en principio, si se estructura muy bien, puede utilizarse la misma estructura y les puede servir para toda la vida, inclusive para nuevos inversionistas. Me explico, de los 3 amigos, viene un segundo inmueble, nos queremos meter, hay que hacer una segunda inyección de capital muy pequeña en comparación con la primera. Resulta que uno de esos amigos dice, yo aquí no voy.
Ahí puede entrar un cuarto inversionista en una proporción menor, equivalente a lo que se está aportando para participar en ese segundo negocio. O inclusive la estructura corporativa desde el punto de vista de acuerdo de accionistas se puede organizar tan perfectamente que se puede establecer en los accionistas que ese nuevo accionista va a participar en la proporción del nuevo inmueble, pero no va a participar en las ganancias del primer inmueble, porque ese era de los tres amigos. Entonces, todos los acuerdos de accionistas, todo eso se puede materializar en acuerdos permanentes que hacen dinámico a través de la sociedad y que se pueden ir materializando con las inversiones, generando tranquilidad para los que ya estaban y una seguridad para el que llega, de saber que su inversión pues va a redituar proporcionalmente, directamente proporcional a lo que está invirtiendo. Entonces es muy interesante. Esto se vuelve todo un mecanismo para movilizar inversiones muy bueno. Así es, extremadamente poderoso. Lo primero que me asalta cuando tú mencionas eso es ¿hasta cuántos amigos pueden invitar? O sea, en Colombia hay una limitación, entiendo, hasta el máximo número de personas y después ya se vuelve como captación de dinero. ¿Hay un número mágico que la gente deba tener muy presente? El tema, desde el punto de vista formal, hay que cuidarlo para que no se entienda captación. En Colombia hemos sufrido durante muchas décadas de personas muy inteligentes que han generado negocios un poco legales, en donde la captación se vuelve el tema y genera pérdidas para los inversionistas. Entonces en Colombia existe una ley que dice, un momentico, aquí ojo con la captación, procure que en las estructuras negociables no crezcan más de 19 personas, porque de lo contrario usted debería pedir permiso a la superintendencia financiera a efectos de que se autorice este tema, porque usted está tomando plata del público y colocándola en el exterior. Por supuesto, existen autorizaciones legales para obtener estos permisos, pero en algunos casos hay que tener mucho cuidado, porque cualquiera podría salir a decir, un momentico, pero es que yo no estoy captando dinero porque yo estoy vendiendo acciones, ¿sí? Pero en todo caso, ahí hay que cuidarse mucho sobre el volumen de operaciones y sobre cómo se están materializando esas inversiones. Porque si al final terminamos siendo 1.000 accionistas de una sociedad, pues seguramente vamos a llamar la atención y vamos a incurrir en algunos temas que no queremos. Hay que cuidarse mucho, hay que saber con quién se asocia. Yo tenía un jefe en el pasado que decía, una sociedad comercial es un matrimonio católico. Y uno no se casa con cualquiera. Entonces hay que saber con quién se casa, con quién me estoy asociando, saber que esto no es un vehículo del que yo pueda abusar, que yo voy a invitar a mi matrimonio católico a las personas con las que quiero estar asociado y ya. Es muy válido ese punto que tú mencionas. Y también es importante tener en cuenta que del otro lado del Atlántico, donde estamos nosotros, aquí en Inglaterra, si tú estás pensando en invertir en un proyecto que requiera financiación de bancos, bien sea para un crédito de construcción o bien sea luego que has desarrollado el proyecto y quieras sacar un crédito hipotecario, hay muchos bancos a los que no les gusta que las compañías o que los últimos beneficiarios de las compañías, en ese caso, ellos mirarían quiénes son los socios de la compañía en Colombia, sean más de 4. ¿Y por qué menciono eso? Porque encuentran muy engorroso hacer la debida diligencia para ver quiénes son los propietarios y prefieren, ya hay muchos bancos que tienen ese límite. ¿Cuántos son los últimos beneficiarios? Si son más de 4, no, este producto no se los vendo. Entonces, desde ese punto de vista, aquí también se habría una limitación si estás pensando en financiarte en el Reino Unido. Y lo digo porque ahí es donde este negocio inmobiliario es muy atractivo, porque las tasas de financiación para un proyecto de desarrollo en Colombia son extremadamente altas comparadas con lo que se puede conseguir en el Reino Unido. O las tasas de interés de las hipotecas. Por ejemplo, para un edificio comercial, vamos, que nosotros desarrollamos, uno podría conseguir aquí en Inglaterra para una compañía con socios en el extranjero unas tasas de interés por debajo del 5% anual. En Colombia eso es impensable para una compañía que consiga un crédito que no tiene la trayectoria, porque estamos hablando que son gente nueva que no estaba en el país, etcétera. Entonces, pues, lo debes tener muy presente. Hablando de inversiones, perdón, te interrumpo, hablando de inversiones, la mejor inversión es montar un banco en Colombia, porque las tasas de interés en Colombia son monstruosas en comparación con lo que estás mencionando. Entonces, fíjate que desde el punto de vista de inversión, apalancarse financieramente con las tasas de interés de UK, pues resulta ser un negocio muy redondo desde ese punto de vista. Sí, así es. Y por eso nosotros invertimos aquí y no en Sudamérica. Yo quiero que tú de pronto me ilustres un poco, porque ya ustedes se habrán dado cuenta de lo complejo
que resulta de este tema y por qué necesitamos la experiencia de Andrés y de su equipo para que nos colabore y que tengamos la tranquilidad de poder dormir por la noche y que la inversión se hizo como era. Andrés, ¿cuánto tiempo toma hacer una estructuración para una inversión de este tipo? Pues obviamente las circunstancias actuales de pandemia afectan un poco. Usualmente nosotros para estructurar, pues tomamos al menos una semana conociendo a los inversionistas, qué es lo que quieren. Nosotros casi que nos sentamos a conocer cuáles son sus deseos y hacemos preguntas de, oiga, un momentico, ¿cómo lo quiere? ¿Para cuándo lo quiere? ¿Cómo lo va a devolver? ¿De dónde va a sacar la plata? ¿Cómo lo va a movilizar? ¿Qué pasa si usted necesita plata de un momento a otro? ¿Esto va a ser una inversión que usted va a querer liquidar prontamente o no? Y todo eso nos ayuda a dibujar la estructura. Yo creo que en el tema de diseño de la estructura de acuerdo a las necesidades del inversionista, podríamos tomarnos una semana. Y ejecutando la estructura, pues obviamente si dependiera de mí lo haríamos en mucho menos tiempo, pero con el tema COVID podríamos tener un tema un poco demorado. Podríamos estar hablando de que una estructura montada y lista para ejecutarse, estaríamos hablando de más o menos 3 semanas para ejecutar esa estructura, más el tiempo que nos demoremos en abrir las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias obviamente ayuda mucho cuando el cliente ya tiene una cuenta a título personal en el banco, entonces cuando vamos con una estructura, abrir una cuenta para la estructura, pues en efecto ya conocer al cliente abre los caminos muy fácil. Entonces, en ese sentido no le veríamos problema, le sumaríamos una semana más. Es decir, que estamos hablando que en mes y medio podríamos tener una estructura lista para realizar la inversión de Colombia al exterior. Bueno, y eso es importante porque si vas a comprar un activo en el Reino Unido, es importante que tú tengas el dinero ya en una cuenta de una compañía de la cual tú seas el dueño, luego de que es el fruto finalmente de esta estructura que Andrés está describiendo, que es finalmente la que va a comprar el activo. Nosotros en nuestras ofertas establecemos qué es el precio que estamos dispuestos a pagar. Esta es la compañía que va a comprar el inmueble y definimos claramente si la compañía no se ha incorporado o si se va a incorporar. Y es importante que tengas en cuenta ese timing y tenerlo en cuenta con quien esté vendiendo el activo antes para que lo metan dentro de su línea de tiempos y después no entres aquí en problemas porque estás entrando en un incumplimiento o que creaste una expectativa que no se podía cumplir. Y por eso quería traer esto a colación. Andrés, es muy importante hacerlo bien. Y yo sé que a nadie le gusta pensar en las cosas malas, pero ¿qué pasa si alguien hace una inversión en el extranjero de una manera folclórica? Pronto tiene un amigo aquí en Inglaterra y le dice, mira, yo te voy a girar, si tú me das un número de cuenta, yo te giro de además, todo el mundo sabe que de para abajo de $10,000, hay un mito, ¿no? Que debajo de $10,000 los bancos no miran, entonces yo te voy girando de $9,999 cada mes, cada 15 días hasta que completes para comprar mi casa. ¿Qué podría pasar si alguien hace algo de ese estilo? Pues yo creo que Colombia se caracteriza por ser uno de los países más creativos para encontrar maneras de lograr el objetivo. Y a veces esa creatividad nos genera un perjuicio irremediable desde el punto de vista formal. Hemos tenido clientes que efectivamente han hecho viajes al exterior en familia y salen cada uno con 9.999 y con eso van y realizan una inversión en el exterior. Eso de entrada, a pesar inclusive que lo declaren fiscalmente, ya genera una infracción desde el punto de vista cambiario, porque como lo mencionaba al principio de esta sesión, Colombia tiene un tema muy rígido desde el punto de vista de inversiones y se establece con claridad la necesidad de registrar esas inversiones en Colombia. Esas inversiones solo se registran enviando el dinero formalmente a través de un intermediario del mercado cambiario, es decir, a través de un banco o de un comisionista de bolsa. Entonces, en ese sentido, si yo tomo la decisión de hacer la inversión sin cumplir los aspectos formales, desde el punto de vista cambiario, vamos a tener una sanción que puede llegar a ser hasta del 200% del valor invertido de manera informal. Entonces, por llenar un formulario, no me quiero meter en problemas. Simplemente se trata de llenar un formulario. Tenemos clientes también que han sufrido al regresar, porque entonces dicen, perfecto, yo hice 5 viajes, en cada viaje llevé $9,000, esos son $45,000, esa plata la invertí muy bien invertida y hoy vendí el activo que tenía afuera. Yo lo tenía registrado para efectos fiscales, ¿sí? Pero cuando voy a traer la plata, que ya no son 45,000, pensemos que son $60,000, lo primero que me van a decir es, señor, qué pena con usted, pero
¿cómo va a traer una inversión que no tiene registrada? Y ahí no voy a poder entrar esa suma. Y cuando yo necesito la plata, o con el propósito de traerla, pues empiezo a decir mentirillas. Esas mentirillas de no, estos son unos servicios. Entonces el banco va a reportar la día en que he ganado $60,000 de servicios cuando efectivamente era patrimonio mío. Entonces ahí vamos a tener un inconveniente. Peor aún, este es un escenario solo cambiario donde yo sí declaré, pero ahora súmale si por alguna razón yo no declaré el activo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente tenía una plática ubicada por allí o presté un servicio que suele pasar mucho. Ay, no, presté un servicio sentado en mi computador en Colombia, me iban a pagar, no sé, desde Francia. Yo dije, no, no, no me pagues. Por favor, gírame la plata a una cuenta en UK a nombre de una compañía mía y a partir de esos servicios hago una inversión. Entonces, fíjate, no solo no declaro, sino que además no canalicé la inversión. Ahí cuando no fiscalmente no declaro, el riesgo de sanción desde el punto de vista fiscal puede llegar a ser del 99% del valor del activo. Entonces eso puede ser algo complejo. Entonces nuestra recomendación es, mire, hay algunos temas que pueden venir de la costumbre colombiana, pero no lo haga. O sea, si maneje una inversión totalmente tranquila, tenemos un convenio de doble imposición con Londres que nos favorece mucho. Adicionalmente, tenemos un convenio de información con Londres que ya pone sobre la mesa todas las inversiones que uno tiene, así no las haya declarado. Entonces, este tipo de riesgos no es bueno crearlos, sobre todo por el volumen de sanciones que las mismas derivan, y nuestra recomendación simplemente es hacerlo de una manera muy ortodoxa, muy kosher. Gracias por esa aclaración. Espero que donde sea que tú nos estés escuchando tengas presente ese sabio consejo de Andrés, porque la verdad no vale la pena. Andrés, de pronto alguien se está preguntando, bueno, muy bonito lo que Leo hace con sus socios en Inglaterra, me puede ayudar a comprar un activo y después lo voy a rentar. Y pensemos que la estructura que tú definiste fue una compañía en Colombia y luego esa compañía puede ser la dueña de una compañía aquí en el Reino Unido y esa compañía es la que compra los activos. Aquí en el Reino Unido, el impuesto corporativo es del 19%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de la utilidad que esa compañía tenga, digamos que esa compañía tuvo una utilidad de 10,000 libras el primer año. Entonces, el gobierno británico va a solicitar el pago del 19% sobre esas 10,000 libras, es decir, 1,900 libras. Los inversionistas tienen dos opciones. O dejan esos recursos, que son algo más de 8,000 libras, en el Reino Unido, ¿sí? O los devuelven para Colombia. Pero antes de hacer eso, quiero preguntarte qué impacto tiene esos dividendos o esa utilidad que le generó la compañía a esta persona que está en Colombia en el Reino Unido. Ok, la compañía en UK obtiene una utilidad de $10,000. Va a tributar un 19% en UK. Ese 19% pues básicamente nos deja 8,100 libras de utilidad distribuible. Opción número 1. En la opción número 1, nosotros dejamos esos dividendos, no los decretamos, los dejamos y los reinvertimos en un nuevo proyecto. Maravilloso. O los dejamos simplemente en la cuenta bancaria. Para efectos tributarios colombianos no pasa nada. No hay que pagar un mayor impuesto en Londres, no hay que pagar nada en Colombia. Yo simplemente tengo una inversión que no ha decretado utilidades y por ende no debo reflejarla acá en Colombia. Y así debería quedarse y no tributa en manera alguna en Colombia. Opción número 2. La opción número 2 es que la sociedad en Londres decida decretar los dividendos y girarlos a Colombia. En ese sentido, en nuestro convenio de doble imposición con Londres establece que Londres puede gravar esos dividendos provenientes de la sociedad y en ese sentido va a gravar esos dividendos con un 5% en la medida en que los inversionistas colombianos tengan más del 20% de participación dentro de ese vehículo. Entonces, así las cosas, estaremos grabados con un impuesto a los dividendos del 5%. Cuando el dividendo llega acá, lo tengo que involucrar dentro de la declaración de renta del inversionista, que puede ser, como lo hemos hablado, una sociedad o pueden ser directamente las personas naturales si decidimos que sea el inversionista directamente como persona. Si eso es así, acá en Colombia ese es un ingreso que estaría grabado, pero a la tarifa correspondiente a la persona o al inversionista. Si es persona jurídica estará grabado del 32, pero podrá descontar el impuesto pagado en Londres sin ningún tipo de problema, lo podrá descontar. Y
Una de las maneras que se tienen para hacer eso, lo tendremos que revisar en cada caso, es que yo no tomo la totalidad, yo no tomo únicamente el dividendo grabado, sino que tomo toda la utilidad correspondiente a mi participación y la imputo como ingreso en Colombia y le resto el 19% pagado en Londres y le resto el 5% de los dividendos. Es decir, resto aproximadamente el 24%, teniendo que pagar únicamente la diferencia, si es que hay lugar a diferencia, porque eso entra en la bolsa de ingresos grabados acá en Colombia. Es posible que al mezclarse con todas las deducciones y mecanismos de tributación que se tienen acá, termine favoreciéndose y no pagando impuestos. Por ejemplo, si yo tengo unas retenciones en la fuente en Colombia, podré imputar esas retenciones de impuesto adicionales a ese impuesto que tengo que pagar. Entonces, eso hay que analizarlo en cada caso. En las personas naturales pasa eso, en las personas jurídicas pasa eso, y es todo un tema de materialización. Pero al final del día, viéndolo como inversión, no lo miremos con la tarifación colombiana, miremoslo como inversión. En Londres mis dividendos estarán grabados únicamente con el 5%. Entonces eso es una tarifa interesante de tributación a nivel del extranjero. Acá en Colombia podemos restar eso y tributaremos como tributamos en Colombia. Lo que queremos ver es qué tanta tributación voy a tener en Londres y es muy baja en comparación con otros países. Claro, comparado con si hiciéramos el mismo ejercicio en Colombia para hacer un paralelo, si los mismos 3 amigos se reúnen y hacen una inversión de la misma magnitud en Bogotá, ¿cuál sería? 32%, efectivamente. Entonces, fíjense que si yo comparo una inversión en Colombia, la utilidad tributa el 32%, o si recibo dividendos de una compañía colombiana, tributa el 10%. En tanto que al recibir dividendos de una compañía en UK, pues tributaré solo el 5% y no tendré mayor grabación. Entonces, es realmente invertir en Londres a la luz de la tarifa de tributación resulta interesante. Así es. Y eso, si tú lo tienes en cuenta, lo adicionas a las bajas tasas de interés, obviamente la seguridad país. Mucha gente tiene el número mágico del 2022 en la cabeza y están preguntando qué voy a hacer, y eso es pasado mañana. Por eso precisamente decidimos invitarte, Andrés, porque yo sé que a muchas personas les está dando vueltas en la cabeza qué hacer con activos que tienen que no están utilizando, o de pronto que se sienten muy golpeados por la tributación, las tasas de interés en el país. Y yo estoy seguro que tú puedes ayudarle a muchas personas, no solo que quieran invertir con nosotros, alguien que de pronto quiera venir a invertir, a comprar una compañía en el Reino Unido o en otros países. Mazar tiene experiencia en estructuraciones en todo el planeta, con 90 oficinas en todo el mundo. Seguramente vas a poder ayudarles prácticamente en todas las jurisdicciones. Es cierto. Entonces, Andrés, yo quisiera decirte que si alguien te quisiera contactar para alguna duda o para que tú les ayudes en un caso particular, ¿cómo lo pueden hacer? Pues me pueden contactar a través del correo corporativo. Lo voy a dar, andres.cortés@mazars.com.co. Creo que ese es el mejor mecanismo para hacerlo, y de esa manera podemos iniciar cualquier acercamiento, analizar lo que la persona quiere, que es lo más importante. Aquí tal vez la estructura sea relevante, pero eso solo va a ser relevante en función de lo que la persona quiere, de lo que la persona está buscando, y casi que hacemos una estructura tailor-made. Entonces ahí me pueden contactar y a través tuyo, sin lugar a dudas. Pues Andrés, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por ser como siempre tan claro en tus explicaciones. Yo aprecio mucho toda tu colaboración y espero de verdad que puedas ayudar a muchos colombianos que están buscando la manera de invertir fuera del país en este momento. Gracias por tu tiempo, Andrés, y a todos ustedes por escucharnos.